Hola, buen día. El día de hoy les voy a hablar de la descentralización del Sistema General de Participación en Colombia, hablando de algunos avances, desafíos y el impacto en la equidad territorial. Continuando con nuestra breve presentación, pues voy a hacer referencia a ese concepto de descentralización, pues que se ha visto significativamente como ese proceso mediante pues el Estado transfiere unas responsabilidades y competencia a unos recursos desde el nivel central, para el caso de Colombia, desde Bogotá, donde se encuentran, digamos, presidencia y otros ministerios, hacia los niveles subnacionales como departamentos, municipios o distritos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Bogotá o la parte central va a escuchar, va a sentir algunas situaciones, unas necesidades que tienen una preferencia local, ¿cierto? Para poder resolverlas o atenderlas. Eso frente a este concepto de centralización, pues tenemos que está catalogada en la Constitución del 91, ¿cierto? En los artículos 287 y 356, donde pues habla de este concepto de descentralización como la búsqueda de mejorar ese actuar del Estado hacia los ciudadanos, lo que se conoce como la eficiencia administrativa, y aumentando ese control que tiene el Estado en sus regiones. Esto pues busca esa capacidad del Estado de poder alcanzar todas esas esferas que por su magnitud no podía abordar y conocer, y enviando estas funciones a otras esferas. Tenemos que como principios de la descentralización en Colombia, pues encontramos la autonomía territorial. Esa autonomía pues la encontramos en el artículo 1, que se desarrolla en el artículo 287, y pues por medio de la cual se otorgan unas facultades, ¿cierto? O competencias propias para manejar asuntos de interés local. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que efectivamente los territorios cuentan con unas competencias, ¿cierto? Sus dirigentes cuentan con unas competencias que le permiten manejar esos asuntos de interés local que en ocasiones no pueden escalar hasta el nivel central por diferentes situaciones, ya sean económicas, políticas y diferentes. Tenemos también la equidad, pues esta busca cerrar brechas regionales mediante la asignación equitativa de recursos, ¿cierto? Eh, Viendo el sistema general de participaciones, pues este sistema general de participación lo que busca es que los municipios que no tienen ese mismo volumen o ese mismo nivel del recurso, pues puedan afrontarlo y poder, digamos, a- equiparar o, entre comillas, alcanzar alguna igualdad que pues no se presume en todos los municipios por el número de habitantes y las capacidades de cada municipio frente a turismo, comercio y otras situaciones. Tenemos el principio de participación ciudadana, que es el que promueve esa inclusión activa de la comunidad en los procesos de toma de decisiones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que pues el ciudadano toma un papel muy importante, y pues simplemente lo que busca es que se garantice ese accionar ciudadano en todas las esferas, desde el nivel central hasta los niveles descentralizados del territorio. Tenemos también otro principio, pues, que es la subsidiariedad, que son las competencias que asigna ese nivel de gobierno más cercano al ciudadano, que para que pueda gestionarse pues, de manera eficiente. Es decir, que lo que no puede suplir el nivel central, pues entra el nivel local o regional a organizarse y tratar de dar todas estas, suplir esas necesidades que tienen estas situaciones. O de manera también viceversa, pues en caso de que el municipio, departamento y la región no pueda, pues deberá abordarlo desde el nivel central, de acuerdo al marco de las competencias de cada una que se encuentran debidamente marcadas. Hablemos de algunas de las diferencias entre la descentralización política, administrativa y fiscal, que a la hora del té, pues estas tres terminan, digamos, entrelazándose para poder funcionar de una manera eficaz. ¿Por qué? Porque pues encontramos como una es la diferencia, digamos, su finalidad, su marco, digamos, de competencia. ¿Por qué? Porque pues la política es la que transfiere ese poder de decisión política a la autoridad elegida localmente, es decir, el mismo ciudadano es el que elige quién, en el momento de las elecciones del alcalde, de gobernadores, pues cómo van a tomar, digamos, ese poder y el marco de su municipio y ese tema.
Tenemos también, digamos, la descentralización administrativa, que es pues, esa delegación de funciones y de responsabilidad de esa gestión y el subnación sin traspaso completo del poder de decisión. Estas son las facultades que se otorgan desde el nivel central para casos, digamos, extraordinarios o de situación de caso fortuito, casos particulares. Sin embargo, sin esto, pues esto no es óbice para que, digamos, el municipio, el departamento y eso desconozca que, pues, efectivamente lo que tienen son unas facultades provisionales, pues, extraordinarias y, pues, en algún momento, si el Poder Central decide, digamos, reasumir eso, pues lo puede hacer esa descentralización administrativa. Pues esta es transitoria y, pues, en cualquier momento el gobierno nacional o el centralismo puede tomar, digamos, en caso de que observe alguna anomalía o irregularidad. Tenemos el fiscal, que es el traspaso de esos recursos y la capacidad para recaudar y gestionar los ingresos subnacionales. Este es el tema económico que las regiones o algunos municipios por los cuales no pueden crecer. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo comparar a municipios o departamentos como el Valle, Antioquia, Barranquilla, donde ese tipo de recursos, esa capacidad, digamos, del recaudo, pues no es el mismo, y, y esa gestión de esos ingresos o la colocación de los recursos no es la más apropiada. Eso, pues, sí, si entramos a mirar todo el tema de fiscal. Entonces, digamos, en el tema fiscal también depende mucho de el recaudo que se hace a través del Sistema General de Participaciones, que se tiene una regla fiscal para poder, digamos, operar o guiar a los municipios tratando de tener un equilibrio. Pues el equilibrio se habla de igualdad de proporcionalidad, más de igualdad es de proporcionalidad pues al más producir, pues mayor recibir. En la mayoría de las ocasiones, no en todas las instancias, siempre sucede. Entonces encontramos unas ventajas y algunos desafíos de esa descentralización. Ventajas, pues hablamos de la eficacia en la prestación de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque pues pese a que están a cargo, digamos, del Estado a nivel central, pues digamos, descentralizó y son los mismos municipios que ahorita controlan, digamos, sus servicios públicos, esa prestación. También tenemos el incremento de la participación ciudadana porque pues ya efectivamente las personas no reclaman a un nivel central, sino que saben que el Estado tiene una organización, ¿cierto? Y esta organización ya reclaman hasta el nivel local o del nivel más mínimo para poder, digamos, llegar y justificar al nivel central y exigirles a cada uno de los peldaños o de las escalas del poder. Encontramos la promoción del desarrollo regional. ¿Qué es esto? Pues simplemente pues que algunas regiones, digamos, han llegado a unirse para poder sacar, digamos, a flote algunas de sus ideas. Vemos ahorita último que fue las elecciones y pues Cali quedó acompañado de Amundí y de Puerto Tejada para pues buscar, digamos, promover ese desarrollo regional con autonomía, ¿cierto? De un cuerpo colegiado que le va a permitir, digamos, abordar o afrontar estas situaciones. Tenemos unos desafíos, pues obviamente estos desafíos es esa desigualdad territorial, pues debido a que persisten aún una brecha en las capacidades de recursos entre regiones. Lo que hablábamos de Cali, pues no se puede comparar Cali con Puerto Tejado, con Jamundí, pues esa desigualdad territorial se ve, digamos, desde cómo se afrontan, digamos, algunos inconvenientes y la capacidad, ¿no? Esas capacidades que estamos viendo ahorita, que era la capacidad fiscal y todo esto que de cierta manera sí contribuye, digamos, a la inequidad o al no existir pues, una igualdad relativa entre todos los municipios. Pero pues sí se busca es que aquellos que puedan pues cierren esas brechas y pues aborden, digamos, todos estos inconvenientes como debe ser, que es en compañía de otros municipios. Por eso esa es la importancia, digamos, de las uniones de los municipios y algunos departamentos. Tenemos también la falta de capacidades técnicas, pues esa es la limitación de las preparaciones de los entes locales para gestionar sus competencias. Lo hablábamos eh, en una ocasión acerca, digamos, del tema de los municipios fronterizos. Pues efectivamente no es que no existan recursos o no, no es simplemente que a veces
el talento humano y ellos no conocen los diferentes mecanismos existentes y pues esto conlleva a algo grave, que es el no conocimiento y ese no conocimiento pues lleva a la no ejecución presupuestal de todos los rubros o mecanismos que existen en ese aspecto. Tenemos uno de los mayores desafíos, yo creo que por temas culturales y demás, la corrupción y politización. ¿Esto qué quiere decir? Ese uso indebido de esos recursos y toma decisiones influenciadas por algunos intereses particulares a niveles subnacionales. Entonces, hace poco vimos el escándalo de la unidad de gestión del riesgo. Vemos cómo desde el nivel central llega hasta el nivel, digamos, más pequeño, subnacional, departamento, regional y de municipio. Pues efectivamente sí llegan digamos, debían de haber llegado unos rubros, unas capacidades técnicas, pero que ese tema de corrupción y la politización, pues, no permiten que esto llegue en debida forma y con la ejecución que deberían de llegar y con la seriedad que deberían de tratarse. Esto, pues, conlleva a un problema muy grave. Listo. Entonces, pasemos ahora al Sistema General de Partido, Sistema General de Participación SGP y la contribución a la descentralización. Entonces, sabemos que el Sistema General de Participación es pues, el mecanismo clave que distribuye los recursos desde ese nivel central hacia algunos territorios, ¿cierto? Para sectores prioritarios como salud, educación, agua potable y saneamiento básico. ¿Cómo transfiere estos recursos? Pues estos recursos se encuentran, digamos, reglamentados en el Acto Legislativo 01 del 2001 y reglamentan la Ley 715 de ese mismo año. Pues ya hicimos referencia a esos sectores que se van a priorizar y pues buscan es que existan, aunque sean los recursos mínimos en estos municipios que no cuentan, digamos, con el recaudo y las diferentes situaciones que mencioné anterior, buscando pues esa equidad. Esa equidad pues no busca solventar o igualar, sino que busca simplemente mitigar o alcanzar los niveles de estándares mínimos que requieren los municipios para, digamos, poder, digamos, coexistir con los demás. Esto con el principio de corresponsabilidad entre el nivel central del gobierno en planeación y ejecución de algunos recursos. Esto, pues, todo esto busca es que, pues, exista, digamos, una distribución justa, no igual, sino justa entre los municipios que hacen parte del Sistema General de Participaciones. Hablemos de esa garantía de esos recursos al Sistema General de Participaciones con la reforma que ha estado tan al borde de las noticias, ¿cierto? Pues con la reforma que se aprobó, porque ya está aprobada, pues buscó asegurar esa asignación de recursos pues, más transparente, equitativa y aumentar ese rubro, vinculando al cumplimiento de meta y cobertura de calidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que efectivamente al ampliarse los recursos, pues los municipios van a tener la capacidad presupuestal, no estoy hablando de capacidad técnica, para poder, digamos, abordar mayor situaciones que se presenten. Es lo que pasa, digamos, se han hecho algunas alertas, ¿cierto?, frente a estas reformas por el tema, digamos, económico. Pues como se propuso aumentar esas transferencias hasta el 46,5% de esos ingresos corrientes hasta el 2036. Ojo, porque se hace progresivamente, no se hace de una forma que impacte la economía local y de nuestro país, sino que pues las consecuencias, digamos, que han hecho algunos expertos, que pues esa deuda, la deuda que tenemos actualmente pasará o ascenderá al 71% del Producto Interno Bruto, pues con ello supera ese monto establecido por la ley, es decir, contaríamos con un sobreendeudamiento que no tendríamos cómo respaldar, más allá que existieran reformas, otras situaciones que permitan ese recaudo. Se necesitarían al menos 3 reformas tributarias, dicen los que conocen del tema, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Pues que efectivamente habría más impuestos, se causaría una inseguridad, ¿cierto? Una inseguridad que, pues, a los ingresos del país, a los inversionistas y todo eso, y pues pone en riesgo, según ellos, a la regla fiscal.
Ese aumento de transferencias pues reduce la inversión pública casi a cero, digamos, desde el nivel central. No es que pues no hay, va a haber inversión, sino que cada municipio, cada departamento debe sobrevivir con lo mismo que genera. Es decir, estamos buscando municipios y departamentos autosostenibles, ¿cierto? Que logren esa inversión y esa capitalización de las personas que reciben ellos para poder lograr esto. Este tipo de cifras, este tipo de alertas tienen dos tintes, pero que en este momento sería justo decirlo, que es el tinte político, ¿cierto? Económico, que se mezclan en algunas ocasiones y pues dibujan o desbordan la capacidad, digamos, de este tipo de reformas, que solo ven un aspecto, una cara, pero realmente tienen mucha tela por cortar en diferentes aspectos. Si se revisan, digamos, las reglas fiscales, pues se proponen que si bien se proponen, digamos, unas reformas, pero pues está planteada a varios años, donde si no se cumple o no se logra sacar a flote el presupuesto, pues no sería posible ejecutarla. ¿Por qué? Porque pues tenemos una constitución, tenemos diferentes situaciones en las que porque haya pasado se tiene que ejecutar al 100%. Eso lo escuchaba en un artículo de prensa donde decía que pues la imposibilidad a la consecución de estos recursos pues imposibilitaba la continuidad de la misma reforma. Entonces, digamos, impacto en las regiones, pues obviamente en las regiones se va a observar, digamos, esa mejoría, ojo, mejoría que fiscal, financiera. No estoy hablando de que va a haber mayor inversión y eso, porque eso solo se va a conocer hasta el momento que se empiezan a girar los recursos. Y eso, ¿en qué aspecto sería eso? Pues vamos a ver infraestructura educativa, escuelas, digamos, de pronto servicios de salud, hospital y esa cobertura de estos servicios básicos eh, han sido marginados, donde no existen servicios públicos, donde los servicios básicos necesarios como el agua, como alcantarillado y otros, alumbrado público, no existe. ¿Esto qué conlleva? Pues que efectivamente los municipios no tienen internet, no tienen nada. Entonces, pues esto demuestra que para un 2024 pues efectivamente que el país tiene un nivel de desigualdad muy alto en comparación, digamos, con otras regiones. Esto también, aquí tengo una imagen, ¿cierto? Del país donde dice cómo se va a financiar, ¿cierto? Uno de los impactos también sería el impacto de la regla fiscal para los departamentos, municipios más grandes, pues obviamente van a dejar de recibir alguna contribución o les va a tocar subsidiar estos otros municipios de otros departamentos de acuerdo cómo se establezca, digamos, como regla general para la inclusión y la puesta en marcha de este nuevo sistema general de participaciones. Si miramos, se va a financiar en diferentes años. Entonces, en el 2027, 0,8, 2028, 2029, hasta llegar al 2035, donde si vemos el aumento, pues va a ser bastante alto. Debemos de tener en cuenta algo que se creó el sistema general de participación y concibió que se debía existir una regulación que hasta la fecha nunca se realizó y funcionaba solo a través de los recursos que se ingresaban, es decir, nunca tuvo un control o un manejo que no haya sido adecuado, sino que simplemente dentro de cómo se debía, digamos, reglamentar, no se reglamentó, no se tocaron todas las esferas. Esto pues obviamente imposibilitaba algunas situaciones digamos, de carácter fiscal y económico de este sistema general de participaciones. Bien, más, continuemos entonces con esa reducción de desigualdades sociales. ¿Por qué hablamos de esa reducción de estas desigualdades? Porque pues la descentralización y el sistema general de participaciones ha permitido, digamos, implementar eficazmente, no siempre, pues la mayoría de veces, promoviendo, digamos, la distribución equitativa de recursos para mejorar el acceso a servicios básicos en comunidades vulnerables. Lo hemos visto, digamos, en la población indígena, La Guajira, Amazonas y otras regiones de nuestro país que obviamente en su momento no tenían internet y todo eso que han salido en noticias y pues con ello contribuimos a la ruptura de esas desigualdades sociales y económicas que se veían bastante marcadas, digamos, de un municipio
o de un departamento a otro. Entonces, pues con eso pues lleva, digamos, a colocar la balanza o la vara más alto frente a esas desigualdades que no deben de existir de esa manera tan marcada. Efectivamente, como lo hablamos, pues cada municipio tiene una capacidad, pero no conlleva que en este 2024 pues no cuenten con los servicios públicos necesarios y diferentes situaciones que conllevan, digamos, a brotes de enfermedades y demás, que vulneran obviamente los derechos humanos de estas comunidades y pues de quienes conviven o les toca convivir en esto porque no tienen acceso, digamos, a la educación, a derechos fundamentales como el derecho al agua. Entonces, tantas situaciones que menoscaban, digamos, esa seguridad jurídica que deberían de tener cualquier ciudadano colombiano en nuestro país. Continuemos. Esa evolución de esa reforma al sistema general de participación. Eh, Ahorita, pues, pues hay que autorizar, vienen unos procedimientos, ¿cierto? Esos procedimientos, pues, es simplemente cómo vamos a colocar en marcha, ¿cierto? Cómo se va a focalizar, cómo se van a analizar los resultados, cómo se busca garantizar la sostenibilidad fiscal que tanto los políticos o apolíticos de otros partidos dicen que no hay garantías para sostener, digamos, esta reforma fiscalmente, ¿cierto? Y pues que la equidad territorial es simplemente un mensaje equivocado porque pues no se puede hablar de equidad por diferentes situaciones de orden geográfico y territorial de nuestro país. Pues estos manifiestan que eh, hay unos sobrecostos, unas situaciones que no se pueden prever con esto. Entonces, pues esto requiere fortalecer que, pues, esa planeación y la rendición de cuentas desde el nivel central hacia los niveles subnacionales, es decir, que efectivamente exista pues ese control. Si miramos entonces, pues lo que el sistema general de participación es un gran proyecto. Voy a hablar de proyecto porque pues entra en reforma, va a entrar en un plan de seguimientos para poder demostrar efectivamente esa descentralización. Cada municipio puede ejecutar, cada municipio puede realizar. Obviamente también es un claro indicador de cómo se mide, ¿cierto? Cómo se abordan todas estas problemáticas por parte de los municipios para conocer si efectivamente se pueden dar esas autonomías en su efecto, pues el Estado puede reasumir. ¿Qué es lo que se busca, digamos, con esta descentralización? Que los municipios, departamentos cuenten con esa autonomía y más allá de esa autonomía fiscal, esa autonomía administrativa, que el recurso humano que existe, pues tenga esa capacidad de ejecutar, de controlar, de verificar y esto encaminado en qué, lo que hablábamos ahorita, con el ciudadano, con las personas que hagan ese control, que hagan esa veeduría y con eso pues van a lograr es una actuación más efectiva por parte, digamos, de los actores involucrados para ese seguimiento en ese aspecto. Entonces, antes de continuar con la reflexión personal sobre ese sistema general de participaciones, pues efectivamente sabemos que para que esto continúe y avance significativamente, esa descentralización fiscal, porque más que otras, pues ya se cuentan con las otras, pero era fiscal porque efectivamente los recursos asignados pues no iban a subsanar y mucho menos a, digamos, a reducir, digamos, las situaciones que se presentaban, porque pues había unos desafíos estructurales, que es que pues venían con problema económico y pues simplemente por el tema de contratación y demás, pues en Colombia se ejecuta, digamos, en el 2025 los problemas del 2024 y si miramos esto muchas veces aumentan y todas estas situaciones pues efectivamente pues, afectan al ciudadano. ¿Por qué? Porque pues si un arreglo valía 3 millones, en el 2024, en el 2025 la va a costar 5 o 6 por aumento en mano de obra, materiales y demás. Otro tema de la corrupción que lo mencionamos es un gran problema para digamos, abordar todas estas problemáticas y esas capacidades técnicas locales. Muchas veces esas capacidades técnicas locales, esa mano de obra, pues emigra de estos territorios y se van para capitales, otros territorios donde pueden, digamos, afrontar o ser mejor recibidos
sus talentos. Tengo un pequeño video, dura 2 minutos, voy a hacer, digamos, la escucha y comentarios de algunos apartes para ya dar por finalizada pues esta presentación. Voy a dejar de compartir para poder acceder a la pantalla global. Está. Listo, este es un video. Creo que aquí no se deja ver. Comparte, incluye el sonido. La ventana, acá está. Listo, este es de qué se trata la reforma. Vamos a hacer un pequeño abordaje, escuchar. La reforma al Sistema General de Participaciones. ¿Eso qué significa? ¿Qué nos va a traer? Pues según los cálculos del Ministerio de Hacienda, significa que entre 2027 y 2035 tendríamos que gastar entre 218 y 263 billones de pesos más o menos, para transferirles más recursos del gobierno nacional central a los gobiernos territoriales, ya sea las gobernaciones o sea los departamentos, o a las alcaldías, que son las ciudades y los municipios. ¿Qué nos queda también de este proyecto? Un artículo que indica que la aplicación de esta ley tendrá que hacerse siguiendo los parámetros de la regla fiscal, es decir, el país no se puede volar la meta del déficit fiscal a cambio de transferirle más dinero y más independencia. Bueno, aquí hago un paréntesis porque como bien lo indica la periodista, efectivamente encontramos el primer mito que sería, digamos, que efectivamente habría un sobreendeudamiento. Si vemos, se hace claridad en el mismo proyecto que efectivamente se debe respetar. Pues por ahora se hablan de una cifra, unos números que son unas metas, no significa que tienen que ejecutarse al 100% esos montos, simplemente se deben de respetar las reglas fiscales para no llevar al país a una crisis. Entonces, ahí está el primer mito. Entonces, continuemos. A las regiones. Sin embargo, para que este proyecto de ley entre en funcionamiento todavía falta que el presidente lo firme, lo convierta en una ley y que el Congreso diseñe y tramite otra ley que sería la ley de competencias. Listo, otra situación, ley de competencias. Entonces encontramos la importancia de la ley de competencias, que fue lo que también cuando se creó el Sistema General de Participaciones se estableció y no se realizó. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente pues, no puede entrar en funcionamiento hasta que exista todo este marco que lo controle, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a conocer verdaderamente cómo va a ser su funcionamiento. Continuamos. Esa ley lo que tiene que decir es que por cada peso adicional que va a recibir un departamento o un municipio, entonces se tiene que encargar de una actividad o más bien de algo administrativo que cueste ese mismo peso. Por ejemplo, si la nación ya no le va a girar 10 pesos para educación, sino 15, entonces la gobernación tiene que gastarse 15 pesos adicionales en temas administrativos de educación o en el pago de profesores, mejoración del plan de alimentación, cualquier otra cosa que esté dentro de los gastos que se incluyen en el Sistema General de Participaciones para el rubro de educación, que además ahora pasará a incluir también atención a la primera infancia y también la educación media y superior, si los recursos alcanzan, obviamente. Esa ley se tiene que aprobar y en teoría el Congreso la debería hacer en un año para que empiece a regir la reforma del Sistema General de Participaciones. Pero ojo, que las regiones sí quieren descentralización, pero lo que están diciendo es que solo con la plata y con pasarles más tareas administrativas no va a ser suficiente, sino que es necesario que ellos construyan las competencias para poder asumir esas tareas. Es decir, el reto va mucho más allá y también va en educación y en cómo cerramos las brechas con una medida que sea diferente a un cálculo matemático. Si quieren más detalles sobre este proyecto de ley, recuerda que puede suscribirse en cambiocolombia.com. Listo. O sea, efectivamente, encontramos cómo lo que se necesita es esa estructuración de estas actividades para poder abordar, digamos, estas problemáticas que no se limita solamente al campo fiscal o económico, sino que requiere es una intervención, integración de cada uno de los actores. Es decir, que la descentralización lo que promueve es esa delegación, pero más allá de esa delegación es que entre departamentos y municipios
exista esa conexión y se puedan, digamos, suplir todas esas situaciones que se han presentado en el momento, que no son netamente económicas, como lo manifesté de que iniciamos esta presentación, sino que pues también se suscribe simplemente en en esa capacidad técnica que hay que abordar tanto nosotros como administradores públicos debemos de ayudar en ese avance, ¿cierto? En ese avance para resolver esos desafíos, ¿cierto? Esas situaciones que a veces afectan esa asignación de los recursos, porque efectivamente pues va a llegar más recursos, pero ojo porque esos recursos no van a llegar directamente también para la intervención, sino para la parte administrativa, porque el nivel central ya no va a tener esa facultad, es decir, que no va a tener el personal para hacerlo y ante esa autonomía, pues el gobierno central solamente se dedicaría a supervisar y poder a sacar avance, digamos, en todos estos proyectos. Es decir, que habría un mayor control por parte del nivel central solamente en la revisión, no en la intervención. Es decir, que el intervencionismo sería poco y pues con esa autonomía, hay que estar muy atentos, muy pendientes de cómo evoluciona todo este tema y poder, digamos, mirar cómo continúa todo esta reforma. Pues como ya lo escuchamos, tiene unos tiempos que deberán esperarse para el tema de la regla fiscal, la implementación, ese tema de competencias que resulta tan importante. Siendo así, pues me despido agradeciéndole la atención y pues esperando cumplir con los objetivos y poder haber sido claro y abordar cada una de las temáticas dentro de la presente eh, temática. Muchas gracias.